Cada día, los seres humanos somos víctimas de nosotros mismos. De manera accidental, podríamos decirlo. Tal vez, a veces sí, a veces no. La experimentación nos ha llevado a manipular cosas sin tener pleno conocimiento de cómo se hace, o simplemente creer que sabemos hacerlo y que en realidad no sea el caso. Esto puede tener un desenlace mortal. Llámele usted accidente, negligencia, desconocimiento, dígale como quiera, pero el hecho es que tomar, por ejemplo, una herramienta eléctrica sin saberla usar del todo bien, ha resultado muchas veces en accidentes lamentables, desde un ligero corte hasta la pérdida de la vida de algún ser humano. De igual modo pasa cuando combinamos, por ejemplo, dos cosas que no se deben combinar, por decir alguna, es el alcohol y el manejo, por ejemplo, de un automóvil. Estoy seguro que cuando alguien está alcoholizado y toma el control de un automóvil, no está pensando en que quiere tener un accidente. Más bien, seguramente está pensando en que nada pasará, en que él es capaz de controlar la situación. Pero este tipo de situaciones pasa por dos cosas que pueden llegar a ser, como ya dijimos, una muy mala combinación. Uno es la confianza en que no pasará nada. Tener plena confianza en que se puede controlar y dominar alguna situación. Y la segunda es el desconocimiento, ya sea consciente o inconsciente sobre alguna situación. Estos dos factores combinados son los ingredientes por excelencia para un accidente. En muchas ocasiones los humanos jugamos con situaciones que pensamos que podemos controlar, o jugamos con situaciones que no conocemos a fondo. Ahora, por favor, si están aquí para escuchar una historia interesante y tomarse un tiempo de relajación, acompáñenme. Escuchemos esta historia. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Mi nombre es Tadeo. Quiero contarles algo que le pasó a mi familia hace ya algunos años. Es una historia que, además de dejar marcadas nuestras vidas, nos ha dejado una enseñanza invaluable, de esas lecciones que uno siente la obligación de compartir, y no es por morbo, no vayan a creer eso. Quiero que escuchen y analicen lo que nos pasó a nosotros. Quizás entonces podrán entender la necesidad que tengo de contar esto. Siempre lo hago, siempre que tengo una oportunidad de contarlo, lo hago. Porque es algo que para mí y para mi madre merece la pena ser contado. Cuando esto nos sucedió fue hace aproximadamente 5 o 6 años. Mi familia estaba pasando por una situación muy dura. Mi padre no podía conseguir trabajo. Acababa de perder el suyo porque la empresa donde él trabajaba pues simplemente se declaró en quiebra. Él no tenía un mal empleo, pero simplemente la empresa se declaró en quiebra, liquidó a sus empleados y cerró sus puertas. Lamentablemente mi padre ya era mayor cuando esto sucedió, entonces no le fue fácil volver a acomodarse en algún otro trabajo. Por azares del destino, si así quieren llamarlo, por buena suerte se podría pensar, aunque después se darán cuenta que para nada fue buena suerte. Mi padre recibe una noticia sobre un familiar lejano suyo, una tía que perdió la vida en cierta ciudad costera de México. Una ciudad pequeña pero muy bonita. Esta tía de mi padre era la única que quedaba en vida de sus hermanos. Ella se había distanciado mucho de la familia y no tenía contacto regularmente con mi padre ni con nadie más de esa familia. Ella era una señora solitaria. Y cuando ella murió, resulta que a mi padre lo contactan y le comunican que por eliminación, él es quien tomará posesión de la casa de la señora finada. No fue porque la tía lo haya dejado estipulado o porque haya sido la última voluntad, simplemente no había nadie más a quien darle esa propiedad. Recuerdo claramente cuando papá recibió la noticia. De hecho, él iba entrando a la casa. Traía su maletín en una mano y el celular en la otra, en la oreja. Yo me encontraba viendo una de mis películas favoritas y él cruzó la puerta de la casa y al cerrar la puerta dijo ¿qué? Con un tono tan raro para mí que llamó mi atención. Cada uno conoce los modos y expresiones de sus seres cercanos, de tal modo que hasta un hola podría darte mucha información,
por no ser como normalmente te lo dice. Así es como podemos detectar ciertos comportamientos fuera de lo común en nuestros seres más allegados. Este precisamente fue el caso de papá ese día. Rápidamente pude detectar que algo estaba fuera de lo normal, y no me refiero a algo malo, podría ser cualquier cosa, pero algo no estaba dentro de lo común. Vi a mi padre entrar a la casa, cerrar la puerta tras él y dirigirse directamente al comedor. Puso su maletín en la mesa mientras solo escuchaba por su celular con una mirada de extrañeza en su cara. Dio las gracias y aclaró que él se comunicaría dentro de poco, y así nomás colgó la llamada sin decir nombres ni nada al despedirse. Se notaba a leguas que era una extraña llamada. Mi madre llegó en ese mismo momento. Parece que desde el otro lado de la casa mi madre había detectado al igual que yo algo raro y también se estaba acercando y estaba poniéndole atención a papá. Ellos se miran y al instante, al igual que yo, sabemos que algo pasó. Mi padre empieza a hablar, dice unas cosas y así sin miramientos, sin tocar baranda, sin ningún tacto, no sé cómo lo quieran decir, nos dice: heredamos una casa. Mi madre se sorprende mucho, lo puedo ver en su rostro. Yo saco cuentas y digo: mis abuelos hace mucho que murieron, no tiene otros hermanos, ¿qué es lo que pasó? No había, ni encontraba yo el modo en que eso sucediera. Pero entonces papá nos cuenta sobre esta señora y sobre la situación. Nos pone al día y con una sonrisa en la cara nos dice: tengo una idea. Mi padre nos contó sobre algo que se le había ocurrido, algo que le había estado rondando la cabeza desde hacía tiempo, que según él era una idea muy loca, ya lo habían platicado un poquito mi mamá y él, pero de igual modo quería plantearla ahora de manera seria. Mi madre, yo no les había comentado, pero es la mujer con el mejor sazón para cocinar. No sé a quién conozcan ustedes, no sé dónde hayan comido, pero mi madre cocina mejor, estoy seguro. Así que mi padre planteó la idea de irnos a vivir a esta ciudad costera, poner un restaurante allí para mi madre y hacerla en grande. Él estaba muy positivo, la fórmula era fácil: pongo mi restaurante y tengo éxito. Se escuchaba sencillo. De hecho es algo que ya habían platicado un poquito entre ellos, pero lo veían más bien como un sueño, como un proyecto de retiro, pero las circunstancias, las cosas estaban cambiando, lo suficiente como para volverlo un plan inmediato. Recuerdo que había dudas, pero mi padre nos dijo que sería como un nuevo comienzo. Era una nueva oportunidad para empezar desde cero. Donde vivíamos en aquel entonces todos relacionaban a mi padre con su antiguo trabajo, entonces sus opciones eran limitadas. Por ponerles un ejemplo y para no dar detalles, es como si mi padre fuera un carpintero y no pudiera conseguir trabajo más que de eso. En ningún lado lo querían porque sabían que él era carpintero. Si ponían el restaurante aquí donde vivíamos en ese tiempo, pensarían que es un plan de emergencia, que es algo que estás haciendo porque te estás hundiendo, y mis padres no querían eso. Ellos soñaban con poner el restaurante y dedicarse por amor a ese negocio, no como un plan B. Querían darle con todos los kilos, con todas las fuerzas y energías. Mi padre aún insiste y tajó con una declaración positiva e irrefutable: si no funciona, vendemos todo y nos regresamos. Con el dinero de la casa aún podremos volver con una buena cantidad de dinero en dado caso que nos vaya mal en el negocio. Así que no había modo de perder en esas circunstancias, solo había un volado entre ganar mucho o ganar poco. La verdad es que esa idea nos motivó muchísimo y apoyamos la sugerencia de papá. Así que empacamos todo, nos despedimos de quienes teníamos que despedirnos, avisamos a quienes teníamos que avisar, aunque acordamos que fueran los menos posible. Queríamos que solo supieran de nuestro viaje la gente que debía saberlo. No queríamos visitas que nos distrajeran. Tampoco queríamos recibir llamadas de preocupación que nos dijeran: ay, ¿cómo están, pobrecitos? ¿Cómo les ha ido? Que nos hicieran regresar mentalmente a la situación que estábamos pasando. Queríamos dedicarle el 100% de nuestra energía a esa nueva etapa de nuestra vida familiar. Nos subimos al auto y nos fuimos de viaje. Íbamos todos muy nerviosos, a la expectativa de lo que nos esperaba. Íbamos platicando sobre lo que podíamos encontrar, lo que era seguro que no encontraríamos. La verdad es que fue un buen viaje, nada fuera de lo común, pero al mismo tiempo muy emocionante. Para nuestra buenísima suerte, cuando llegamos a la casa, nos dimos cuenta que estaba ubicada sobre una calle muy transitada, y como si lo hubiéramos planeado,
deseado o algo nos hubiera acomodado las cosas, tenía un patio enorme y hermoso en la parte de enfrente. Recuerdo que mis padres lo primero que comentaron con muchísima alegría fue que habría que hacer muy pocos arreglos para convertirlo en un restaurante. Quizás al principio sería al aire libre, algo poco formal quizás, pero con el tiempo y con muy buena suerte podrían irlo arreglando o incluso pensar en comprar un local en un lugar más concurrido. Pero esos eran planes a largo plazo. Por ahora había que ver qué necesitaban para adaptar ese hermoso patio. Al mismo tiempo nosotros debíamos acomodarnos en nuestro lugar para vivir. No nos fue nada difícil. El área de construcción comparada con el patio era mucho más grande, y eso que el patio ya era grande. La casa tenía más habitaciones de las que podíamos ocupar, así que nadie se peleó con nadie por ningún espacio. Al parecer a la tía le había ido muy bien en la vida, porque esa casa se notaba que valía pues algo de dinero. Nunca supe el monto en que estaba valuada la casa, pero a simple vista se notaba que era una casa de alguien con muy buen ingreso. Mis padres invirtieron en algunas mesas, sillas, una hornilla, unas lonas, un poco de folletos como publicidad y arrancaron su restaurante. Era un lugar pequeño, muy casero, muy íntimo. Las mesas estaban en el patio, muy bien adornado quedó el patio, y mi madre cocinaba dentro de la casa mientras nosotros atendíamos afuera a los clientes. No les voy a decir que el restaurante al inicio fue un fracaso. De hecho, nos fue relativamente bien, pero no tan bien como mis padres esperaban. A pesar de que había clientes recurrentes, también había esos clientes que llegan una vez y ya no vuelven. Pero nunca dejamos de intentarlo. La energía entre nosotros era muy buena, muy positiva, y algunas personas, de hecho, lo notaban y nos lo decían. A ustedes les va a ir bien porque le echan muchas ganas. Felicidades. Lo hacíamos con la mejor de las intenciones, pero el dinero que se estaba generando, a pesar de haber pasado ya unos meses, no era el esperado. Así que mi familia tuvo que tomar la decisión de trabajar sin nuestro padre por un tiempo. Déjenme les explico. El restaurante se abría en la tarde-noche y en la noche, así que teníamos las mañanas y parte de la tarde para hacer compras y arreglar lo que hiciera falta. Mi padre se encargaba de hacer las vueltas y los demás ayudábamos en casa a mamá en lo que faltara. Pero esto iba a cambiar. Ahora mi padre tendría que buscar un trabajo por las mañanas y dedicaría la tarde al restaurante. Solo mientras el negocio mejoraba, nos había dicho mi padre, pero yo noté que no le gustaba la idea, pero bueno, había que adaptarse y sobrevivir, y estábamos dispuestos a hacerlo si estábamos juntos, así que empezamos a darle con todo. Mi padre es una persona dedicada y bueno para hablar, la verdad, así que con la disposición que tenía él de entrarle a lo que sea, consiguió trabajo pronto. Un trabajo que se le acomodó a sus necesidades. Quizás no era el mejor, pero se le acomodó. El nuevo empleo de mi padre fue en una tienda que es muy famosa, una cadena de supermercados que en México te lo puedes encontrar casi en cualquier lugar. Muy famosos por su mal ambiente laboral, por su poca remuneración económica, por su alta rotación de personal y por sus horarios explotadores de trabajo. Pero no quiero hablar bien de esta cadena, mejor no diré nada. Pero bueno, fue el lugar que papá eligió y puso como condición que no se le cambiara el horario, que le dieran el de la mañana y no se lo movieran nunca. Le dijeron que estaba bien, que se lo respetarían, y así fue como mi padre llegó a trabajar en esa tienda. La vida de la familia se volvió algo caótica. Dejar de contar con mi padre por unas horas en la mañana era tortuoso, porque él era quien se hacía cargo de la mayoría de los pendientes. Nunca me había dado cuenta de todo lo que hacía papá, hasta el momento que me tocó cubrirlo. Aún entre todos quedábamos agotados nomás de cubrir lo que mi papá hacía. Y mi padre ahora se levantaba más temprano para irse a trabajar, y después de trabajar solo se sentaba a comer para luego seguir trabajando en el restaurante. Definitivamente, esta fue la época donde más aprecié a mi padre. Me di cuenta de todo el esfuerzo, energía y voluntad que tenía. Y nunca andaba de malas, no crean que andaba mal encachado, con cara de disgusto. Siempre de buen humor, apoyando en todo lo que podía a su familia. Pero ¿saben qué? Siempre hay un tiempo para un relax. ¿Se acuerdan que les dije que mi padre era muy buen conversador?
pues para él era muy sencillo hacerse de amigos. A donde fuera te encontrabas un amigo de mi papá, y si no tenía amigos ahí, los hacía. Era cosa cotidiana y sencilla para él. Así que sus amigos de la tienda, de hecho, empezaron a venir al restaurante. Eran muy tranquilos, a veces traían sus cervezas, se quedaban hasta después del cierre, no mucho tiempo, sin desorden, todo muy organizadito, pero el restaurante empezó a volverse un punto de encuentro para ellos. Y ustedes se preguntarán, ¿a tu padre no le molestaba que sus amigos se quedaran hasta tarde porque él se levantaba temprano? Pero nada de eso. Para mi padre y mi madre fue una bendición, porque una persona que acostumbre venir a un restaurante, tarde o temprano, va a llevar a otra. Y precisamente el empleo de mi padre, que nos ayudaría económicamente, se volvió el motivo gracias al cual el restaurante despuntó. De hecho, a veces mi padre se metía a dormir y los dejaba afuera para que terminaran sus cervezas. Muchas veces me tocó a mí acompañarlos. Los amigos de la tienda trajeron a otros amigos y así siguió la cadena. A decir verdad, a veces hasta el jefe de mi padre iba bastante seguido al restaurante. Nosotros sabíamos, estábamos seguros, que era cuestión de que conocieran el restaurante y probaran la comida de mamá, porque les digo que mi madre es la mejor para cocinar. Así que poco tiempo después, cuando mi padre empezó a sentir que los ingresos del restaurante estaban siendo suficientes, dio las gracias en la tienda, salió por la puerta de enfrente estrechando todas las manos, saludando a todos, y se quedó de lleno en el restaurante de nuevo. Y lo mejor para él, sus amigos siguieron viniendo a visitarlo al restaurante. Mi padre decía que la mejor parte de haber trabajado en esa tienda era haber conocido tanta gente, y había podido dejar de trabajar allí y permanecer en contacto con ellos. Fue muy bueno para mi padre. Así que la vida empezó a pintar de otro color. Mi madre y mi padre se estaban llevando súper bien. Mi hermana menor y yo empezamos a aprender mucho sobre el negocio de la restauranteada, porque mi mamá empezaba a ocupar más ayuda conforme más crecía el restaurante, y parecía que el negocio estaba a punto de dar el siguiente salto. Los amigos de mi padre venían a visitarlo y él les contaba alegremente lo bien que le estaba yendo. Él estaba muy contento por poder compartir la felicidad que sentía. La inversión inicial había sido recuperada y ahora tenían una casa que antes no, un negocio que antes no, y más dinero que antes. Estábamos súper bien, íbamos en ascenso. Pero de repente, como suele suceder cuando todo va de lo mejor, cuando crees que ya estás del otro lado, que la tormenta ha pasado, que ya no queda otra cosa que hacer más que disfrutar, la vida comenzó a darnos giros imprevistos y repentinos. Para empezar todo, un día mi hermana pidió que la llevaran al médico, porque parecía que estaba perdiendo la visión o que veía borroso. Ese fue el inicio de todo lo malo. Recuerdo que mi madre llevó a mi hermana al médico. Le recetaron unas gotas para sus ojos y pues algún reposo. Las gotas no sirvieron de nada. A decir verdad, mi hermanita empezó a perder más visión. Ya no solo veía borroso, de un día para otro veía menos. La familia estaba ocupada con el restaurante y con los planes que había también para el negocio, pero siempre se atendió a mi hermana, siempre la llevamos a donde debía ir, y se le consiguió toda la medicina que fue requiriendo, que debo decirles que no fue nada barato ni fue poca. El siguiente en ver a mi hermana fue un médico que le hizo unas tomografías, radiografías de su cabeza, no sé cómo se llamaban, no sé el nombre exacto, no lo recuerdo, pero básicamente eran fotos de su cabeza por dentro. El diagnóstico fue brutal, un tumor cerebral inoperable, pocas semanas de vida. Mi hermanita tuvo las mejores atenciones, su cuarto se preparó de tal modo que ella no batallara en moverse porque este asunto de la visión. Todos estábamos alrededor suyo, siempre riéndonos, apoyándola, y cuando ella preguntaba ¿qué dijo el doctor?, cuando ella quería saber el diagnóstico que el médico nos había dado, todos recordábamos la noche donde nos reunimos a platicar, que no estaba ella. Esa noche cuando los tres nos sentamos en la mesa, mis dos padres y yo, y decidimos decirle que el médico dijo que ella se iba a mejorar, que el médico la iba a dar de alta, pero había aclarado que la enfermedad se recupera muy lentamente, que quizás hasta empeorara un poco, pero se mejoraría. Decidimos decirle eso porque no habría modo de convertir sus días en buenos
si ella tenía la verdad. Cuando se lo dijimos fue un día muy feliz para mi hermana. Todos los días nos preguntaba por las cosas de jardín, cómo seguía tal árbol, cómo se veían las nubes. Según ella, nunca se había dado cuenta de lo mucho que hay para ver hasta que perdió la vista. Quizás nuestra decisión de echarle mentira sea cuestionable, es cierto, pero mi hermana vivió los últimos días de su vida con la esperanza en pie. Siempre estuvo contenta y positiva. Posiblemente, si le decíamos el verdadero diagnóstico, sus últimos días no hubieran sido los mismos. Y estamos seguros de que los disfrutó, tanto como se lo permitió su cuerpo y su salud, pero los disfrutó. Mi hermanita dura, tal cual nos había dicho el médico, solo unas semanas más. Después de esto, mi familia sufrió mucho. Es obvio que se sufra cuando un ser querido se va, pero no estoy seguro que lo que nos pasó a nosotros fuera algo normal. Les contaré que de entradita todos nos encerramos en nosotros mismos después de la muerte de mi hermana. Hubo un periodo donde todos empezamos a comentar entre nosotros: hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho lo otro, en grupo, no para evitar su enfermedad. Según el médico era algo imparable, pero sí podíamos haber mejorado muchísimo su tiempo de vida junto a nosotros. Pero después de que pasamos este episodio grupal, llegó otro episodio diferente donde cada uno se aisló de los demás. Vivíamos en la misma casa, no me malentiendan, no estoy queriendo decir eso, pero no éramos una familia. Solo nos volvimos una especie de zombies viviendo día a día lo mismo, sin hablarnos casi nada, ensimismados. Debo decir que creo que yo fui el primero en notar algo que quizás rompía la rutina, y es que en las noches empecé a escuchar pasos en la casa. Sin dudar ni un poquito, cuando los empecé a escuchar dije: mi hermana está aquí, mi hermana está presente, está entre nosotros, no se quiere oír, no se ha podido oír, no sé. Así que nunca dije nada a mis padres. A veces, cuando escuchaba los pasos, salía al jardín para ver si la podía ver o entre los pasillos, pero nunca lo logré. La ilusión que me generaba pensar que mi hermana seguía en esta casa junto a mí, junto a mis padres, me llenaba de alivio. Saber que, como tanta gente dice, la historia continúa después de la muerte. Así que de algún modo y en algún lugar mi hermana seguía existiendo. No quería compartir esta información con nadie, mucho menos con mi papá ni con mi mamá. Temía que me dijeran que no era verdad y que yo estaba loco, negando todo lo que en ese momento se estaba volviendo un salvavidas para mí por la situación tan horrible que estaba pasando. Y además pensé, de todos modos, si mis pensamientos son reales, mis padres encontrarán el modo, al igual que yo, de escuchar a mi hermana. No sabía yo si era mi hermana, simplemente escuchaba algo que parecían pasos y mi corazón me decía que era ella, pero yo no estaba seguro. Pero me aferré a esa idea. Con el tiempo me di cuenta que no fue así, que ellos estaban aún más perdidos que yo. Papá y mamá, desde que se fue mi hermana, discutían mucho más que antes, pero supuse que era normal porque la situación en casa estaba cambiando y alguien debía dirigir y ellos discutían mucho por eso, por ver quién tomaba tal o cual decisión. Pero después de un tiempo de estar aislados personalmente, ensimismados, las cosas se pusieron muy feas entre papá y mamá. Los gritos y las groserías fueron en un incremento brutal y acelerado. Recuerdo una vez que estaban hablando sobre una decoración del restaurante, sobre modificar algunas cosas o dejarlas como estaban. Uno tenía una opinión y otro tenía otra. Mi madre le dio una cachetada a mi padre, de la nada, por una tontería, ni recuerdo el tema, pero era obvio que esa plática no tenía tanta importancia como para reaccionar así. Pero la cachetada fue con brutalidad, con odio, como que había algo detrás de ella. Después mi padre levantó su brazo, parecía que le iba a devolver a mamá el golpe, pero gracias a Dios él se contuvo. No golpeó a mamá, solo se dio la media vuelta y salió del cuarto muy enojado. Ese momento fue el clímax, el punto más alto a donde llegaríamos en cuanto a agresiones y problemas. Me gusta pensar que esa noche mis padres hablaron. De algún modo se dieron cuenta que algo estaba en decadencia, algo que debía solucionarse para que nuestra familia estuviera bien, porque después de esa noche todo empezó a mejorar entre ellos.
pero muy lentamente, muy poco a poco. Por eso les digo que no sé bien qué pasó, porque yo de repente abrí los ojos y era yo quien estaba ensimismado. Ellos se acercaron muchísimo, ahora era yo quien estaba metido en encontrar el fantasma de mi hermana, en disfrutarlo aunque nunca logré nada. Y así nomás me pasó, de repente lo noté, mis padres estaban mejor y a mí eso me jaló muchísimo, me acerqué a ellos, me apoyé en ellos y entonces entre los tres empezamos a mejorar muchísimo, a volver a ser los mismos que éramos antes. Sí estábamos heridos, una pérdida como la que sufrimos nos marcó, pero con amor y paciencia y lo más importante, juntos logramos salir adelante. Bueno, pues para nuestra super mala suerte, para nuestro gran pesar, les diré de nuevo, si quieren llamar el de azares del destino, así llámenle, pero ya veremos. Cuando todo parecía tomar de nuevo su rumbo, papá es ahora el que se pone malo. Papá cae enfermo, de poco a poco, pero igual que mi hermana se empezó a sentir mal un día y aunque a él lo que le dolía era su respiración, nos decía que cuando respiraba sentía como si algo por dentro le quemara, como si hubiera un incendio dentro de él. El caso de mi padre fue más raro porque a él nunca le encontraron nada, nunca hubo un diagnóstico. Buscaron por aquí, buscaron por allá, exámenes de esto, del otro, el origen de su padecimiento, lo estaban buscando, pero solo podían recetarle medicamento para que curara su sufrimiento, para que no le doliera, pero nunca le encontraron su problema. Murió una noche dormido en su cama junto a mi madre. Mi madre dice que mi papá en la noche le tomó la mano y que esa acción a ella le causó mucha ternura porque él no solía hacer eso. Pero él no volvió a abrir los ojos cuando el sol salió. Dicen los doctores que murió por falta de oxígeno. La carga emocional fue demasiado, no había pasado ni un año desde la partida de mi hermana, cuando ahora se fue mi padre. Pero ¿saben qué? No sé si ya estábamos entrenados, por decirlo de algún modo, o estábamos preparados de alguna forma por lo que le había pasado a mi hermana. Pero la muerte de mi padre, a pesar de haber sido un duro golpe, no fue tan horrible como la de mi hermana. Mi madre y yo nos apoyamos mucho, hablamos todos los días, salimos adelante rápidamente, fue muy diferente el proceso que cuando mi hermana se fue. Decidimos que no importaba lo que nos esperara o lo que nos hubiera dado este nuevo hogar, ya no queríamos estar aquí. Pusimos en venta la casa y cerramos el restaurante, teníamos capital suficiente para volver a donde vivíamos antes y empezar allí de nuevo algún negocio el que fuera. Una inmobiliaria se haría cargo de la venta, pero nos pidieron que le dejáramos la llave de la casa y que lo que estuviera dentro de la casa fuera porque lo íbamos a dejar junto con la venta, que nos lleváramos absolutamente todo para ellos poderla mostrar con todo lo que se iba a adquirir. Lo que nos íbamos a llevar nos pidieron llevarlo con nosotros en la mudanza. Contratamos un servicio de mudanza, de estos que tienen un tráiler y te prestan a unos chavos para que carguen las cosas, y empezamos a empacar todo. Mis padres habían comprado una planta que se llama pata de elefante, o por lo menos así le decimos en México, no sé cómo le digan por allá por otros lados. Y a esa planta le habían comprado una maceta muy especial. Era la favorita de ellos, la cuidaban mucho, era una de las cosas que nos llevaríamos por el recuerdo de nuestro padre. Pero los de la mudanza se equivocaron. Cargaron la maceta y uno de ellos tropezó, simplemente se cayó al piso, fue un accidente. La maceta y el trabajador cayeron al suelo, la maceta se rompió, se regó la tierra por el piso, la maceta se hizo pedazos y salió algo más, además de la planta. Salió de entre aquella tierra un objeto que rápidamente llamó la atención de uno de los cargadores de la mudanza. Era un candado que estaba en posición de cerrado, pero tenía algo más. En la parte del candado, esta que es como un ganchito, la parte de arriba, estaba encajada una foto de mi padre, con unos símbolos muy raros dibujados sobre la foto, además de tener algo en su pecho, como si hubieran apagado un cigarro sobre la foto. Se veían unos agujeros con las orillitas negras y mal hechos, como si alguien hubiera quemado la orilla. La persona de la mudanza tomó el candado y cuando lo vio bien lo tiró al suelo muy espantado y dijo: esto es brujería. Dejó todo y se fue, no quiso seguir trabajando en nuestra casa, así que mamá, un trabajador más y yo seguimos subiendo cosas.
Pero mientras más pensábamos y hablábamos mamá y yo sobre ese candado y lo que hacía en la maceta, más dudas nos surgían. Además, súmenle que siguieron apareciendo cosas en nuestro patio. Cuando removimos algunas cosas del jardín que pertenecían al restaurante y que nos íbamos a llevar, encontramos también unos muñecos extraños metidos debajo de una banca esa banca siempre estaba en el mismo lugar y había muñecos a su alrededor, un muñeco que no les describiré al 100%, pero obviamente también fue puesto allí con la misma mala intención del candado. Encontramos una lata también enterrada, parecía una latita así del tamaño y la forma de una lata de atún, donde estaba un montón de tierra negrísima que olía muy feo. Esta lata estaba envuelta con una tela. Cuando nosotros retiramos la tela para destaparlo, encontramos esta tierra negra, rascamos un poco, olía feo, ya se los había dicho, y encontramos un papel dentro, que decía el nombre de mi padre, y además había una frase escrita en ese papel que decía: que nunca encuentres la paz y que tu dolor sea infinito. Además venía una foto de mi hermana. Mi madre lloró mucho cuando vio aquel papel y aquella foto, porque la foto donde aparecía mi hermana tenía los mismos agujeros que la foto de mi padre, pero los tenía en la cabeza, como si alguien hubiera apagado un cigarro en la cabeza de mi hermana en esa foto. Seguimos encontrando por todo el jardín diferentes cosas que claramente dejaban en claro que alguien había estado malintencionando en nuestra contra. Mi madre sospechó muchísimo de los amigos de mi padre, de esos de la tienda, algún amigo envidioso que venía con regularidad. También venían mujeres que eran amigas de mi papá, también de esa misma tienda, pero mi madre nunca sospechó de mi padre, ni mucho menos, así que sus pensamientos no tomaron nunca la dirección de pensar que alguien quería separar a mi papá y a mi mamá. Echamos en una bolsa todo lo que encontramos poco más de 10 trabajos de brujería en todo nuestro jardín, algunos por aquí, algunos por allá, todos con objetos de mi padre y fotos de mi hermana. Cuando volvimos a nuestra ciudad natal, mi madre no se quedó a gusto. Ella buscó ayuda de una persona que se dedicara a esto. Pensó en hacerlo en la ciudad costera, porque pues de allí veníamos, pero no quería que le dijeran cosas que pudieran haberse enterado por habladas, o quizás ir a visitar a la persona que les había hecho eso. Nosotros no somos de allí, así que prefirió buscar a alguien que no supiera absolutamente nada de lo que nos había pasado y esperó hasta volver a nuestro hogar. Ya estando en nuestra tierra natal, no comentó con nadie acerca de todos estos objetos, yo tampoco lo hice, pero buscó quien le pudiera ayudar a resolver dudas. Según mi mamá, lo haría más para cerrar ciclos que para buscar culpables o venganza. Pero de igual modo, buscó, y bien dicen que el que busca encuentra. La persona que le ayudó le dijo que esos trabajos eran muy fuertes. Sin embargo, los había hecho alguien que no tenía mucho conocimiento de causa, como que alguien les había dicho qué hacer y ellos simplemente lo hicieron, que querían hacerle daño a mi padre y lo intentaron hacer por medio de mi hermana, pero no se midieron. Pasó igual con mi papá. La persona que hizo esto no tomó precauciones, no fue cautelosa, y en estos temas debes de ser cauteloso por obligación. Le dijo también que en efecto había sido un amigo de mi padre. No le dijo si era de la tienda o de otro lado, pero era una persona que le tuvo muchísima envidia. Quizás de su antiguo trabajo en la tienda, pues sí, pero quizás no. Y como lo vieron triunfar, le quisieron meter el pie, tal cual lo había sospechado mamá. Le dijo que si no quería no le diría quién fue, pero que si ponía atención a su alrededor ella se daría cuenta, porque quien se atrevió a jugar con estos temas sin saber le iba a tocar sufrir más, porque así es esto, Cuando alguien le hace un mal a otra persona, quien infringe el dolor está destinado a sufrir aún más que el que lo recibió. Ese es un costo que deben de pagar, por eso tienen que saber lo que están haciendo. Mi madre ni siquiera investigó nada sobre los amigos de papá. En sus palabras, el daño ya estaba hecho, solo quedaba reparar y seguir adelante. Pero les vuelvo a decir, esta experiencia la cuento siempre que puedo, porque nos dejó aprendizajes profundos
sobre la importancia de vivir cada día como si fuera el último y amar sin medidas a nuestros seres queridos. Nunca sabe uno cuándo se van. También aprendimos que la maldad y la estupidez humana no tiene límites. Tengan cuidado, mucho cuidado. Nos puede pasar a quien sea, por eso debemos estar atentos. Los resultados pueden ser desastrosos. La maldad y la estupidez son impredecibles. Y lo más importante, no dejes que entre a tu casa a cualquiera. Tu casa es un recinto sagrado donde se protege lo más hermoso, lo más preciado, la vida de tu familia. No invites a quien sea. Ten cuidado, sé celoso de este tema. Me despido diciéndoles, cuiden a su familia y no la dejen al alcance de cualquiera. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros una semana más, especialmente a Jenny Esteves, Lupita López 4255, Carol Soto, Celina Moraes, Fabi Jiménez, Marielena Castro, para nuestros colegas aquí del YouTube, Violetas en el Cementerio y Camino Misterioso, al buen amigo Licha, Luis Valdés Casillas, Guille Núñez, a Daniel Arce. Muchas gracias a todos por compartir este contenido, estas historias. A quien crean ustedes que les puede gustar, mándenselas. Y por el apoyo que le brindan a este proyecto, de nuevo, gracias. Y díganme qué les ha parecido este tema, esta experiencia de nuestro amigo Tadeo. ¿Les parece interesante ver la perversidad que puede alcanzar la mente humana? La inconsciencia de jugar con lo desconocido. Como cada semana, quedan más que invitados todos ustedes, dentro de una semana más, a acompañarnos a pasar un buen rato aquí en La Orilla del Miedo.